Hay una estadística, no sé si la conoces, que circula mucho en círculos de seguridad y que a mí siempre me ha parecido brutal. A ver, dime. La que dice que es estadísticamente más probable morir por un error médico. Que en un accidente de avión. Sí, claro. Se usa mucho para resaltar lo increíblemente segura que ha llegado a ser la aviación. Exacto. Pues bien, hoy vamos a darle la vuelta a ese argumento. Tenemos aquí un documento que se titula La seguridad ante todo, que usa precisamente una tragedia aérea para explicar cómo se desmoronan los sistemas. Ujú. El caso central es el accidente en el que falleció el cantante Jason Jiménez. Y, ojo, lo primero que deja claro el texto es que no fue mala suerte. No. Fue, y cito, la crónica de un desastre anunciado, el resultado de una cadena de errores. De avisos ignorados. Sí. Esa es la misión de hoy. Vamos a intentar desentrañar la anatomía de ese error, ver cómo se gestó y, sobre todo, cómo lo que pasó en el aire es un espejo, un espejo casi perfecto de lo que puede ocurrir en un hospital. Vamos a ello. El análisis arranca con un hecho que es clave para mí. El avión no falló de repente, en mitad del vuelo. No, para nada. Es que la misma aeronave ya había tenido fallos críticos en un viaje anterior desde Medellín. Exacto. O sea, ya había una alarma, una luz roja parpadeando que alguien decidió ignorar. No fue un fallo súbito, fue un fallo que ya había avisado. Y ese, fíjate, es el primer eslabón que se rompe. La primera barrera de seguridad que salta por los aires. La negación. La negación. Sí. Y lo interesante es que el documento lo describe no como un descuido, sino como una decisión activa de mirar para otro lado. A ver, tanto en aviación como en medicina, un informe técnico de un fallo no es misticismo. No es una opinión. No es una predicción. Es casi una certeza matemática de que si no atacas la causa raíz, volverá a ocurrir. Hmm. Es como ver una grieta en un muro y decidir pintar por encima. De hecho, el texto menciona un detalle muy humano casi poético, que son los malos sueños, las premoniciones que el propio Jiménez decía que tenía. Sí. Obviamente no lo trata desde un punto de vista paranormal, pero lo usa como metáfora. Claro, porque es una metáfora potentísima. Conecta esa sensación de mal presagio con un concepto técnico que es crucial en gestión de riesgos. ¿Cuál? Los near misses, los casi accidentes. Ah, claro. Son esos sustos, esos momentos en los que algo falla, pero por pura suerte, por casualidad, la cosa no va a más. El motor que tose en la pista, pero no en el aire. O el medicamento equivocado que una enfermera detecta justo a tiempo. Exactamente. El documento para explicar esto usa una imagen muy gráfica, la del queso suizo. Ah, ¿sí? El famoso modelo del queso suizo. Exacto. Cada capa de seguridad, protocolos, tecnología, la supervisión humana, es como una loncha de queso con agujeros. Ujú. Normalmente, los agujeros no se alinean y el peligro se frena. Pero cada vez que se ignora un near miss, una advertencia, es como si cogiéramos un sacabocados y abriéramos voluntariamente un nuevo agujero. Y al final es solo cuestión de tiempo que se alineen todos. Es inevitable. La catástrofe está servida. Y aquí es donde el análisis da un giro que me parece fascinante. Porque se aleja del fallo mecánico para centrarse de lleno en el factor humano. Introduce una figura que de verdad me ha parecido muy reveladora, el superhéroe de la economía. Uf, esa figura. Es que existe en todas las organizaciones de alto riesgo. Es un arquetipo. ¿Quién es exactamente? Es esa persona, a menudo muy valorada por la dirección, que para sacar el trabajo adelante, para no complicar la operación o para demostrar que ahorra costes, está dispuesta a asumir riesgos que son inaceptables. El que dice, tranquilos que yo controlo, cuando todos los protocolos dicen que hay que parar. Ese mismo. El que pone parches, básicamente. El documento da un ejemplo muy claro. El piloto que vuela un avión antiguo reparado de tuerca en tuerca sabiendo que no está al 100%. Claro, para no cancelar un vuelo y que la compañía no pierda dinero. Y el paralelismo con la sanidad es directo y da escalofríos. Totalmente. Es el cirujano que opera con un equipo biomédico que sabe que falla de vez en cuando porque no hay otro y la lista de espera es enorme. Es el mismo atajo. Es el mismo atajo peligroso, sí. Pero lo más perverso de esta figura es que esa conducta no se percibe como una negligencia. Claro, se ve como un acto de compromiso, ¿no?
como el que se pone la camiseta de la empresa. Precisamente. El documento lo define de una forma que a mí me parece brillante. Es una actitud temeraria disfrazada de compromiso institucional. Es muy buena definición. Y esa es la barrera de seguridad más importante y la más difícil de reparar, la integridad ética. La obligación de un profesional, sea piloto o médico, es proteger la vida, por encima de cualquier presupuesto. Ya. En lugar del guardián de la seguridad, todo el sistema se vuelve vulnerable. Entiendo. Pero, a ver, me surge una duda. Es muy fácil culpar a ese héroe, al piloto, al médico. Pero, ¿no es la propia organización la que crea ese ambiente? Por supuesto. Un ambiente donde esas actitudes no solo se toleran, sino que a veces, y esto es lo peor, hasta se premian. Has dado en el clavo, totalmente. Y para analizar eso, precisamente, el documento propone usar un marco de análisis, que es el Protocolo de Londres. ¿De acuerdo? La idea es demostrar que la tuerca que falló en ese avión, o el error humano del piloto, no fueron la causa, fueron solo el último eslabón. El eslabón previsible, además. El último y previsible eslabón de una cadena mucho más larga. Vale, pues veamos cómo se aplica ese protocolo aquí, porque ayuda a entender que no fue un solo error, sino un cúmulo de factores. Exacto. El protocolo te obliga a mirar más allá, a buscar las condiciones latentes. A ver, el primer nivel son los factores del individuo. El piloto. En este caso, el piloto. Sí. El análisis apunta a un posible exceso de confianza y, sobre todo, a ignorar las advertencias previas, los fallos de Medellín. No era la primera vez que esa máquina daba problemas. O sea que no es solo que se equivocara ese día, sino que ya existía un patrón, una costumbre de normalizar el riesgo. Eso me parece clave. Correcto. Luego, el segundo nivel, los factores de la tarea y la tecnología. La máquina, el avión. Eso es. La tarea era volar, pero se decidió hacerla con una máquina que había recibido, y cito textualmente, reparaciones paliativas en lugar de correctivas. O sea, un parche. Un parche, sí. Se priorizó seguir volando, la operatividad, por encima de la seguridad de la propia herramienta de trabajo, en lugar de parar y arreglarlo de raíz. Entiendo la diferencia. No es lo mismo cambiar una pieza gastada que apretarla un poco más y, bueno, cruzar los dedos. Justo. El tercer nivel son los factores del equipo, el entorno de trabajo. La tripulación. La tripulación, el personal de tierra. El análisis sugiere que había una cultura de seguridad muy débil, que no hubo un debate real sobre si esa aeronave era la adecuada. Nadie levantó la mano para decir, un momento, esto no es seguro, deberíamos parar. Lo que nos lleva al último nivel, que supongo que es el más importante. Sin duda. Los factores organizacionales y de gestión. Aquí está el origen de todo el problema. ¿La dirección de la empresa? La dirección, la cultura empresarial. El documento apunta a que, en la práctica, se valora más el ahorro y mantener los aviones en el aire que la inversión en seguridad. Claro. La decisión de no renovar una flota vieja o de escatimar en mantenimiento no es un error de un piloto. Es una decisión estratégica que crea el caldo de cultivo perfecto para el desastre. Entonces, lo que hace el Protocolo de Londres es dibujar el mapa completo del fallo. Demuestra que no fue la mala suerte ni un piloto incompetente, No. sino un sistema entero que por sus decisiones, por su cultura, empujaba inevitablemente hacia la tragedia. Esa es la idea fundamental. La tuerca que falló fue la consecuencia, no la causa. Y con ese concepto de fallo sistémico en mente, el análisis vuelve a su punto de partida. Al paralelismo con los hospitales. Ajá. El documento describe esta tragedia como un espejo doloroso de lo que pasa en el sistema sanitario y menciona específicamente el caso de Colombia. Sí, y esa es la tesis central del documento. Describe cómo muchos profesionales sanitarios se ven empujados y a veces, dice el texto, se prestan voluntariamente a jugar a ser esos héroes de la economía. Ya. Trabajan con tecnología obsoleta, con falta de personal, saltándose pasos de verificación por la prisa. Para sacar adelante el proceso. Exacto, para cumplir con las cifras, para reducir las listas de espera. La presión del sistema los obliga a tomar esos mismos atajos peligrosos que tomó el piloto. Hay una frase en la conclusión del documento que es, sinceramente, aterradora. ¿Cuál? Dice que el resultado de esta práctica son fallas fatales que se disfrazan de complicaciones médicas. Es una acusación muy, muy grave. Es durísima, pero si lo piensas, es la conclusión lógica de todo el análisis. Sí. A ver,
Si un monitor cardíaco falla durante una operación porque tiene 20 años y nadie ha invertido en uno nuevo, y el paciente sufre un daño por una arritmia que no se detecta a tiempo, Claro. ¿es una complicación imprevisible de la cirugía o es la consecuencia directa de una decisión de gestión? Es que, visto así, cambia toda la perspectiva. Te hace pensar cuántas complicaciones de las que oímos son en realidad fallos del sistema, fallos que se podrían haber evitado. Totalmente. Los expertos en seguridad del paciente llevan años diciéndolo. El problema es que es más fácil culpar a la complejidad del caso o a un riesgo inherente Claro. que admitir que el sistema tiene agujeros. Exacto. Igual que en el accidente aéreo, nos enfocamos en el evento final, la complicación, el accidente, y no en la larga cadena de decisiones que lo hicieron posible. Lo que nos lleva al mensaje final, y creo el más importante de todo este análisis. La seguridad no es negociable. No lo es. Pone sobre la mesa ese conflicto brutal entre una cultura que aplaude el ahorro a corto plazo y la necesidad vital de invertir en tecnología, en formación y sobre todo en una cultura donde decir no, esto no es seguro, sea una obligación. Y no un acto de rebeldía. Justo. Y remata volviendo a esa figura del héroe del presupuesto. La advertencia es clara. Mientras los profesionales, sean pilotos, ingenieros o médicos, sientan esa presión de asumir ese rol, En lugar de ser guardianes de la seguridad, en lugar de ser guardianes inflexibles de la seguridad, pues seguiremos contando víctimas. Víctimas de accidentes aéreos o de eventos adversos en un hospital, pero que en el fondo mueren por la misma razón, por fallos que ya habían avisado. El documento cierra con una frase que es lapidaria. a ver, La seguridad, ante todo, no es un lema. Es la diferencia entre un viaje exitoso y un descenso final al vacío. uff, La verdad es que este análisis te deja pensando mucho. El texto se centra en dos mundos de altísimo riesgo, la aviación y la medicina, donde los errores tienen consecuencias, fatales e inmediatas. claro. Pero esto plantea una pregunta casi inevitable. ¿En qué otras áreas de nuestro día a día, quizás más mundanas, se cuela esta mentalidad del héroe de la economía? Mm, En nuestros trabajos, en la forma en que se construyen los edificios o incluso en decisiones que tomamos en casa. ¿Cuántas veces la presión por ser eficientes o por ahorrar nos lleva a ignorar pequeñas señales de advertencia, abriendo sin darnos cuenta agujeros en nuestro propio queso suizo de la seguridad?